5, con la cual terminaremos las sesiones matutinas del Congreso para reiniciar después a las 5 de la tarde. Vamos entonces a abrir la mesa de instituciones jurídicas en México. Va a iniciar la presentación el doctor José Enciso Contreras con su ponencia El Banco de Fomento del Estado de Zacatecas de 1830. Doctor, 15 minutos. Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí con la invitación que nos han hecho a este congreso al que le tenemos particular querencia desde hace varias décadas. El tema que quiero presentarles, inicialmente no es parte tampoco de ningún proyecto, sino el resultado de haber concluido otro sobre el Código Civil de Zacatecas, impulsado por los federalistas encabezados por Francisco García Salinas. Al estudiar ese tema de la realización de este código, que es según nosotros el segundo en América, me di cuenta que había otros conectados con él, probablemente de igual importancia. Me di cuenta de que ese grupo de federalistas había impulsado todo un proyecto de creación del Estado libre y soberano de Zacatecas sobre bases ideológicas bastante avanzadas para su época. Huelga decir que este tipo de instituciones que utilizaron con ese propósito se fundamentaban en el ideario liberal burgués, muy en boga en la época, pero con particularidades bastante notorias. Cuando me di cuenta que existía ese banco, a partir de esta investigación sobre el Código Civil, pensé que era un bocadillo bastante apetecible, con el único problema de que pues no contábamos para su estudio, más que con una vaga referencia que ha hecho nuestro historiador por excelencia en Zacatecas, don Elías Amador, y ha sido citado por algunos otros estudios que, una vez revisado el asunto, me doy cuenta que jamás tuvieron en sus manos esta ley orgánica, por llamarle de alguna manera, que termina con la creación de este banco. Sorpresa mayor para mí fue sin quererlo, revisé ordenando algunos papeles que aquí entre nos, espero que no salga de esta mesa, había yo comprado a un traficante de documentos a precio alzado, pues era un bloque de papeles viejos, y me di cuenta que venía justamente la ley orgánica de este banco. No puedo decir que no voy a continuar con este estudio, no lo sé, pero de inmediato claro que me di a la tarea de estudiarlo. Para empezar, y guiándome con la idea de que era un banco estrictamente, pues me puse a estudiar la historia de la banca en México, y me di cuenta, bueno, pues que tenemos algunos antecedentes coloniales. El principal de ellos es el Banco de San Carlos, creado precisamente por Carlos III, y desde luego, esto es en 1782, y poco antes, en 1775, el Monte de Piedad, que bueno, no era estrictamente un banco, pero cumplía ciertas funciones financieras en cuanto a trámites prendarios. Ya en el periodo nacional me di cuenta de que se habla de un intento de creación de un banco por parte de un general llamado Francisco de Garay. Estos son los años inmediatamente posteriores a la independencia, hablamos de 1824, pero por alguna razón que no estudié desde luego, jamás funcionó y quedó como proyecto. Entonces me di cuenta que hasta donde van las cosas, este banco de García Salinas de 1829 puede tenerse como el primer antecedente de la banca nacional. Salvo buen cobro, pues, no habrá que ver más investigaciones al respecto, pero yo sostengo hasta este momento de que es un antecedente, si no el primero, uno de los más importantes. E incluso antecede al Banco para el Fomento Industrial Nacional de 1831, impulsado por don Lucas Alamán, como ustedes saben, que tenía la idea de impulsar el desarrollo de la industria, principalmente orientado hacia el área textil, y que fue creado precisamente bajo los auspicios de este hombre. García Salinas y sus amigos, me refiero a sus compañeros, a sus subordinados, a esa élite burguesa liberal que crearon el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se encontraron con el problema, pues casi nada, no había dinero para crear ese Estado. Y para los efectos de constituir a esa joven entidad federativa, pues me llama la atención cómo echaron mano
inicialmente de quien tenía los recursos de quien los poseían, o sea, la Iglesia. Nada más para abrir boca, decidieron controlar los liberales zacatecanos y administrar directamente los diezmos de ella. Lo cual pues puso con los nervios de punta al obispado de Guadalajara, pero lo curioso es que utilizando solo una porción de los diezmos que la Iglesia cobraba en el estado de Zacatecas, pudieron con las 2/3 partes de esos diezmos echar a andar una administración. Y todavía les sobraban. De esa tercera parte de los diezmos, cubrían los gastos del Poder Ejecutivo, cubrían los gastos del Poder Legislativo, incluso del Poder Judicial, y les sobraba una tercera parte para sus chuchulucos. Es decir, estamos hablando de una burocracia sumamente reducida, y esa idea de burocracia, del número burocrático muy limitado, también fue llevado a otras instituciones que crearon estos liberales, como la Casa de Estudios de Jerez, y desde luego el Banco de Zacatecas, que fue creado mediante decreto en 1829, y a la cabeza de él estaba una mesa directiva. Ahí se llamaba. Para empezar, el banco no tenía nombre más que Banco de Zacatecas, no decía que iba a fomentar nada, Banco de Zacatecas. Esa mesa directiva estaba conformada por una legión de burócratas que se reducía al director, al contador y al tesorero. Así las cosas funcionaban. Al mismo tiempo había 2 burócratas anexos a esta mesa directiva, que era un agrimensor y un escribano. Los objetivos de este banco eran la adquisición de tierras para efectos de repartirlas mediante una especie de enfiteusis, un arrendamiento perpetuo, a los campesinos sin tierra del estado de Zacatecas, quienes, en contraprestación, estarán obligados a pagar un canon anual por el arrendamiento vitalicio, el arrendamiento perpetuo de estas tierras. ¿Cómo capitalizar el banco? Es un problema que ya habían enfrentado cuando iban a organizar el Estado, y lo resolvieron de la siguiente manera. Una tercera parte de esos recursos iban a obtenerse, una tercera parte del capital inicial bancario le iban a obtener de la tercera parte de la renta del tabaco, que, como dijo la doctora Pavón hace un rato, era una de las rentas más ricas que en ese tiempo se tenían en México. Otra tercera parte del capital, desde luego, venía de los diezmos. Y la tercera parte, la más dudosa, de las rentas del Estado. Es la más dudosa porque, desde luego, el Estado prácticamente no tenía ninguna renta. Hasta ahí la cosa iba más o menos bien, sin que fuera estridente para nadie, hasta que seguimos leyendo el proyecto de ley, en donde dice que hay otras fuentes adicionales de capital del banco. Para empezar, tampoco se asustó nadie cuando dijeron que iban a incorporar las tierras provenientes de juicios de concurso de quiebra. Hasta ahí nadie dijo nada. Pero cuando escribieron en el articulado que iban a incorporar las tierras de las órdenes religiosas, de las obras pías, de las capellanías, entonces la cosa se puso de cabeza. Ya estaba el ambiente político de Zacatecas en la época francamente caldeado, pero esto con el asunto de los diezmos. Desde luego que la Iglesia el Obispado de Guadalajara no estaba contento con este asunto, pero menos con esta cereza que coronaba el pastel. ¿Cómo iba a funcionar este banco? Ya vemos que no es un banco al estilo tradicional de la época, sino que a través de esta institución lo que se estaba planteando era una verdadera reforma agraria. Era una verdadera utopía, como fue el proyecto de los primeros federalistas zacatecanos, que terminaría desvaneciendo, destruyendo, pisoteando la intervención de Santa Anna en 1835, pero sigamos con esta utopía. ¿Cuál es el mecanismo que tenían los creadores de este proyecto para llevar a cabo esa reforma agraria? Bueno, pues una vez que fueran secularizadas estas tierras, que eran grandes extensiones, lo que procuraban hacer es repartir entre campesinos sin tierra lo que ellos llamaban suertes. La suerte es un vocablo, bueno, que viene desde la Edad Media, y que su nombre lo toma desde el periodo de Reconquista, cuando se repartían a los conquistadores en la península ibérica por suertes lotes de tierra. Y ese término, aunque no estaba muy en boga ya en el siglo XIX, es rescatado por estos liberales para repartirlo a los campesinos sin tierra en Zacatecas. ¿Cuál será la medida de la suerte? El criterio que dice la ley del banco es:
con aquella parcela que sea suficiente para mantener a una familia. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Había prelación y requisitos para los campesinos que lo solicitaran. Para empezar, decían estos liberales, en primer lugar debe asignarse la tierra a los indios, en segundo lugar a las viudas, después a los recién casados y más tarde a los viudos con hijos. En este orden ellos pensaban repartir esta tierra y además se mantenía en la estructura, en el plan del banco, desamortizar todas las propiedades de manos muertas, incluyendo las comunidades indígenas, que también serían repartidas. El proyecto era hacer la medición de las tierras comunales de los pueblos de indios para hacer la distribución en suertes más o menos equitativas, y cuando hubiera solicitantes de más, es decir, que sobraran indios, bueno, pues después del avalúo se les asignaría en dinero la cantidad que les correspondiera. El canon que estarían obligados a pagar los indígenas sería utilizado enfáticamente, según la ley, para la creación de escuelas de primeras letras. No tengo mucho tiempo para este asunto, es más complicadillo, pero llama la atención cómo esa misma ley bancaria ordena la creación de la Escuela de Agricultura. Para no romper con las tradiciones liberales de esa época, nada más habría 2 profesores, con lo cual no habría problema sindical. Uno de ellos enseñaría el arte de la agricultura y uno más, se supone que es más o menos su chalán, según el articulado, enseñaría botánica. Otro de los elementos interesantes es el proceso de discusión que generan en el ya de por sí caldeado ambiente zacatecano. Hay que decir de paso que estos liberales llevaron la imprenta a Zacatecas, y lo que es más raro todavía, era tan ingenuo su sentido de la democracia, bueno, será tan auténtico, no ingenuo, que todas las argumentaciones que por escrito en contra de la ley del banco se publicaron en Guadalajara, en El Defensor de la Religión, así como las argumentaciones en favor del proyecto que se dieron en El Pasatiempo, que era un periódico, uno de los primeros de Zacatecas, lo que hace el gobierno del estado de Tata Pachito, de García Salinas, es tomar unos argumentos y otros y publicarlos, y se están publicando al enemigo, ¿no? Pero esto circula y se crea una discusión bastante interesante en donde afloran cómo las ideas argumentativas del Obispado de Guadalajara para preservar su propiedad son llevadas a efecto nada menos que por don José Miguel Gordoa, entre otros, aquel que había sido presidente de las Cortes de Cádiz, mientras en Zacatecas el principal argumentador, creo yo que el verdadero autor de esta ley del banco está entre 2 personajes. Uno de ellos es nada menos que don Luis de la Rosa Oteiza, quien es el joven, el dedo chiquito de Tata Pachito, o bien un liberal, abogado también, que se llamó Fanje Solana, que destacó entre otras cosas por ser el líder de la masonería yorquina local, por lo cual nos explicamos la rispidez de estos debates, pero que concitan la reflexión sobre el bagaje tan rico de ideas que vienen desde Jovellanos, desde los pensadores ingleses, para argumentar lo que yo creo, y con esto cierro, sería el proyecto más antiguo, tanto de secularización de los bienes eclesiásticos y de manos muertas, así como de reforma agraria en México. Bueno, habrá que irlo matizando. Es un proyecto de investigación que ojalá me decida hacer cuando termine otros que tengo, y es lo que quería comunicarles en esta ocasión para no pasarme de tiempo. La labor del moderador siempre es la más vilipendiada, entonces pasamos ahora a la segunda, con David Pantoja Morán, que nos va a hablar sobre las continuidades y rupturas, las constituciones de 1824 y 1857. Tiene usted 15 minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, empiezo por dar las gracias a el doctor José Luis Soberanes y al doctor Oscar Cruz Barney por la invitación a estar con ustedes en esta sesión. Y el trabajo que yo presento a la consideración de ustedes hoy es un trabajo más amplio que incluye también a la Constitución de 17, y de lo que trato justamente es de ver
la trayectoria de los conceptos, la trayectoria de las ideas, la trayectoria de la cultura jurídica y política que esté en las tres constituciones. A mí siempre me ha intrigado ese hecho que se señala en nuestra historia constitucional, de haber tenido la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, las leyes imperiales de la época de Iturbide, el acta constitutiva, la Constitución de 24, las 7 leyes constitucionales, las centralistas de 43, el acta de reformas de 47, la de 57, el Estatuto Orgánico de 65, la Constitución de 17, etcétera. Y entonces parece que tenemos un país lleno de constituciones, sembrado de intentos constitucionales y de una gran inestabilidad. Y sin embargo, si uno ve con un poco de más detenimiento nuestra historia política, advertimos una cosa, y es que las instituciones han permanecido y hay una gran continuidad en las ideas, hay una gran continuidad en los principios, y simplemente para mencionarles a ustedes, tenemos una república federal, un bicamarismo, una república representativa, democrática, ideas que se van gestando desde el acta constitutiva y que ahí están presentes, y que a pesar de todos los avatares se han mantenido, claro, con la interrupción obviamente a las que ya he mencionado, pero sin embargo hay una continuidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, es por eso que traté de buscar el cómo es que se gestó esta continuidad. Desde luego no termino en el trabajo que hoy presento a la consideración de ustedes, sino hasta en el umbral apenas de 56-57, y no concluyo ni siquiera cabalmente con 57 debido a los límites de impuestos por los naturales reclamos de la edición. Pero, en fin, esto se va a extender. Espero poder en algún momento tenerlo circulando. Me refiero entonces en particular a los antecedentes históricos, a la coyuntura que estuvo presente para la creación del acta constitutiva y de la Constitución de 24, y después también a la coyuntura en la que se creó la Constitución de 56-57, que espero explique justamente el porqué de la continuidad de los principios de 24. Muy rápidamente recuerdo el hecho de que nuestra Constitución de 24, el acta constitutiva de 24 se gesta en ese momento de efervescencia nacional después de la abdicación de Iturbide y la aparición de los ayuntamientos constitucionales y de las diputaciones provinciales, y de de esta búsqueda incesante de una forma de gobierno, de una época de mucha inestabilidad, ¿no? Entonces es el momento en el que justamente, a decir de Nettie Benson, se gestó nuestra idea de federalismo. Y entonces, ¿cómo las diputaciones provinciales empujan a ese primer congreso a renunciar, a emitir antes de disolverse
antes de disolverse, a emitir un voto en favor de la Federación y a convocar a un segundo Congreso, todo esto encabezado de alguna manera por las diputaciones provinciales de Jalisco y Yucatán particularmente. Esto, pues en fin, esta es la encrucijada en la que se gesta esto, y reviso también la discusión del acta, la discusión de la Constitución, y me quedo con algunas ideas solamente, que son las que plasmo aquí, de cuáles son las ideas o los principios que fundamentalmente son los que se plasman en esa acta constitutiva y se mantienen posteriormente en las ulteriores, en las dos subsecuentes constituciones. Y es esta idea de nueva cuenta, por lo pronto la idea de un gobierno monárquico por lo menos está entre paréntesis, se vota porque sea una república representativa, popular, federada. El tema de la división de poderes también está presente, desde luego, y en esa concepción además de francesa, en el sentido de que se dividen, el poder, de la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, y cómo aparece también la idea de delegación, de cómo el poder constituyente delega en los poderes constituidos las facultades y poderes y competencias, etcétera, ¿no? Aparece también otra cuestión que se va gestando desde el principio de la discusión en el acta constitutiva, cuando se discute el artículo 16, y que está presente en el discurso preliminar, de tener un ejecutivo fuerte, cosa que no se logra de ninguna manera por otras circunstancias. La unititularidad del ejecutivo está siempre en cuestión, y es algo que se rechaza y que no es resuelto sino hasta la discusión de la Constitución. Pero en todo caso, otro de los temas muy interesantes, muy importantes, es el tema de la soberanía, en donde se entrecruzan muchos principios y muchas ideas. También la idea de la soberanía nacional por una parte, pero pues desde luego teñida con esta otra idea que ya aparece desde entonces, de la soberanía de los pueblos, y esto en virtud de la coyuntura en la que se dio digamos de alguna manera las primeras clarinadas independientes, cuando a raíz de la invasión napoleónica hay una especie de gran vacío institucional, ¿no? Y son las juntas, por eso llaman al fenómeno el juntismo los especialistas, las juntas las que asumen y reclaman la retroversión de la soberanía, pero todavía con una idea un poco de gobierno jurisdiccional, en el sentido de que la soberanía quería decir el ejercicio de la función jurisdiccional, esencialmente. Y entonces eso recae fundamentalmente en las autoridades locales, y las más locales, que son las alcaldías de los pueblos, etcétera. Entonces aparece no solamente la idea de la soberanía nacional, la idea de la soberanía popular, sino la idea de la soberanía del pueblo, sino la idea de la soberanía de los pueblos. Entonces, todo esta es una discusión que se va dando y que se va a decantar finalmente hasta la Constitución de 57, pero por lo pronto lo dejo aquí. Luego el otro gran tema, desde luego, es la discusión entre soberanía de los estados, soberanía nacional, a cuál se atiende finalmente. Este es otro de las cosas que queda, y cómo queda resuelto finalmente también, y que desde entonces en el acta constitutiva y en su discusión quedó finalmente resuelto. Bueno, paso muy rápidamente sobre todo esto para llegar a la coyuntura
de la Constitución de 56-57, no la reviso, simplemente señalo cómo la actitud persistente de tanto de los conservadores, digamos, y los moderados frente a los radicales y puros del Congreso Constituyente 56 y 57, que presentan permanentemente una especie de bloqueo para que se discuta la Constitución. Como a pesar de los llamados y de las muchas maniobras que logra hacer Ponciano Arriaga, el presidente de la Comisión de Constitución, no se logra constituir el quórum, porque hacían para faltar permanentemente y no asistir, y entonces con esto bloquear la posibilidad de formalizar el quórum. Pero además también otra de las maniobras fue la de argumentar que para qué se necesitaba una nueva Constitución si tan buena era la de 24, había que volver simplemente a revivirla y poner en vigencia la de 24. Frente a esto, esta maniobra que la entendió muy bien Ponciano Arriaga presentó un cuadro comparativo que está, por cierto, en el Zarco, un cuadro comparativo donde están los artículos del proyecto que él iba a presentar a la consideración del Congreso frente a los artículos que recogía de la Constitución de 24, y la verdad es que es una cantidad muy impresionante, más de 50, deben ser como 54 artículos aproximadamente que se recogen de la Constitución de 24 en la Constitución de 57. Y entonces pues dejó realmente sin argumentos a los conservadores y a los moderados, y además, independientemente de las maniobras procedimentales que hicieron finalmente los conservadores, finalmente logró que así se aprobara pues en bloque y pasaran, pues como dice Martínez Báez, de una manera un poco desganada ya después el resto de las disposiciones. En rigor, por supuesto, la Constitución de 57 tiene el haber eliminado el bicamarismo y le quitan al presidente algunas de facultades no despreciables, pero de todas maneras se mantiene en esencia la estructura de la de 24, y esto de alguna manera a mi juicio explica esa permanencia de las ideas de 24 en la de 57. Con esto termino, muchas gracias. Gracias, doctor, por sujetarse al tiempo. Vamos ahora a pasar con Juan Javier del Granado, que nos hablará sobre la ahistoricidad al momento de trasplantar instituciones jurídicas estadounidenses en el ordenamiento jurídico mexicano. Doctor, tiene 15 minutos. Gracias. Parecería que se prodigan casi sin descanso los escritos a favor de las instituciones jurídicas de nuestro país vecino. Yo no puedo estar de acuerdo con quienes adulan tan servilmente al sistema jurídico de los Estados Unidos de América del Norte. Quizás porque conozco muy de cerca, al haber presidido un claustro de profesores en el norte, en la enseñanza de este sistema jurídico. El fenómeno no es nuevo y lo hemos sufrido todos los países de Hispanoamérica en los últimos 2 siglos. Quizás el que más ha sufrido este tipo de práctica fetichista hacia el derecho estadounidense es México, lo cual confirma una vez más la lastimera letanía histórica. Pobre México, que lejos está de Dios
y que cerca de los Estados Unidos. Un solo ejemplo basta. Y me voy a referir un poco a la historia reciente, la extinción del dominio. Cuando buscamos crear mecanismos de combate contra el crimen organizado, muy rápidamente aceptamos, hace pocas décadas, del norte reformas a nuestras leyes, con el propósito de regular todo lo relativo al uso de los bienes que se les incaute a los delincuentes, a fin de dar una lucha más eficiente contra estos criminales y, en especial, contra algunas actividades que desarrollan, como el lavado de dinero. La ironía no podría ser más triste. El origen directo de esta delincuencia que debemos combatir en nuestros países de Hispanoamérica es una serie de políticas públicas bien intencionadas, pero con consecuencias más que trágicas que también nos han legado los estadounidenses, al menos a partir de 1982, cuando el presidente Reagan llamó a una guerra santa contra las drogas en el país del norte. En los Estados Unidos, como afirma el economista Bruce Benson, la extinción de dominio ha ocasionado serios problemas, especialmente a partir del momento en el cual el Departamento de Justicia Federal adoptó una política que permitía que el dinero decomisado sea repartido entre todas las instituciones municipales, de condado y estatales que combaten el crimen en el país del norte, lo cual creó un fuerte grupo de interés a favor de esas pésimas políticas públicas que tanto dañan y agreden a la sociedad. Según las estadísticas que el mismo economista presenta, el resultado ha sido un asalto brutal y a cara descubierta por parte de las agencias policiales locales y estatales sobre los bienes de unos consumidores que no dañan a nadie más que ellos mismos, o en algunos casos, acaso sobre los más indefensos, en especial millares de trabajadores migrantes mexicanos que buscan seguridad y alimento para sus familias en el norte. Como si los gringos no hubieran experimentado ampliamente y de primera mano las desventajas de estas políticas cuando fueron empleadas en contra de los brebajes de Satanás. A principios del siglo XX, en los Estados Unidos, los licores intoxicantes eran considerados como la raíz de múltiples perversiones sociales. Desde los púlpitos y los templos se miraba a la bebida como el mejor aliado de la decadencia colectiva. La coalición por la abstinencia forzosa obtuvo su victoria en 1919, cuando se aprobó la enmienda 18 a la Constitución Federal de los Estados Unidos para prohibir la venta de alcohol dentro del territorio nacional. La fuerza económica del mercado de alcohol se convirtió en un corrosivo poder corruptor de las instituciones de procuración de justicia. La prohibición generó escasez de bebidas alcohólicas y esto detonó el aumento de los precios y la baja de la calidad del producto. Yo puedo utilizar esa palabra algo peyorativa, gringo, término usado por los mexicanos contra las chaquetas verdes que los invadían en el siglo XIX, al proceder yo mismo del norte y de una de las ciudades más afectadas por los traficantes de bebidas embriagantes en los años 20 del siglo pasado, Chicago. El remedio de la prohibición del alcohol
resultó ser más contraindicado que la enfermedad social que buscaba curar. Finalmente, en 1933, otra enmienda, la 21, a la Constitución terminó con la prohibición federal sobre el negocio y el consumo de alcohol. Los gobiernos de Hispanoamérica llevamos más de 30 años tratando de controlar el tráfico de drogas a punto de ametralladora y hemos fracasado. Si se legalizan los narcóticos y el Estado toma control de este negocio, como se hizo con el alcohol, se le tumba este negocio al narcotraficante. La legalización sería un duro golpe a la delincuencia y dejaría a muchos distribuidores de la droga sin trabajo. Aquí ni siquiera estamos hablando de legalizar narcóticos, es de quitarle la tipificación como delito a su uso, regresar a la sociedad a una situación donde el consumo sí es un problema de salud, pero no un problema penal. Mucha de la admiración hacia el sistema jurídico de Estados Unidos proviene de las bondades imaginarias de este sistema jurídico que supuestamente ha conducido a los Estados Unidos en la actualidad a un primer plano mundial en lo económico. ¿Cómo podemos admirar semejante batiburrillo, informe de instituciones, un verdadero revoltijo del derecho feudal que las demás tradiciones europeas en alguna medida han superado, del derecho canónico que puso de cabeza al derecho privado en su expresión más pura, el sistema romano, mezclado con un desbarajuste del racionalismo jurídico decimonónico? No, el common law está muy lejos de ser un sistema óptimo de derecho privado. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, Jeremy Bentham fue un acervo crítico de William Blackstone, de quien, por cierto, fue alumno. Crítica que en el siglo XX fue reeditada por el economista de la Universidad de Virginia, Gordon Tullock. Sin duda, parte del problema de la ahistoricidad a momento de trasplantar instituciones jurídicas estadounidenses en el ordenamiento jurídico mexicano es un mal de los gringos. Ni siquiera los estadounidenses entienden adecuadamente la naturaleza de sus propias instituciones jurídicas que tan prestos estamos nosotros para adoptar. Por muy loable que sea la enseñanza del derecho en el norte, y lo es triste constatar la absoluta falta de historiadores residentes en facultades de derecho que tiene el país vecino. Los que se dedican a la historia del derecho no trabajan en estas facultades, enseñan en los departamentos de historia. La extinción de dominio es una institución del derecho feudal europeo. Es el incidente feudal que extinguía el dominio útil del vasallo que había cometido alguna falta contra el señor, que tenía el dominio directo. ¿Cómo en el siglo XXI vamos a introducir los países de Hispanoamérica instituciones feudales nuevamente en nuestro derecho privado? Ahora que tanto se parlotea de reformas y más reformas y de la importancia del derecho privado como medida fundamental para el crecimiento económico de nuestra sociedad, ¿hemos de permitir semejante retroceso? Ni siquiera tuvimos en nuestra tradición del derecho de Castilla estas instituciones feudales que los angloamericanos pretenden que nosotros injertemos en nuestro sistema jurídico. Veo esperanzadora y celebro la selección que ha hecho
El actual gobierno, por lo tanto, de uno de los más destacados historiadores del derecho de este país y posiblemente de Hispanoamérica, para presidir un instituto estatal en México dedicado a la investigación y la capacitación en materia penal, con quien tengo el honor de compartir esta mesa. Prefiero ceder el resto de mi tiempo para preguntas. Muchas gracias. Qué bueno que ya llegó, porque le tocaba a usted. Muy bien, vamos a dar la palabra a nuestro querido Rafael Estrada Michel, que virtuosamente ha llegado a tiempo, y con su ponencia El procedimiento penal como ente constitutivo de la República. 15 minutos, doctor. Muchas gracias, Luis René. Pues por el contrario, una disculpa muy grande a todos ustedes. Yo, por alguna razón absurda, o más bien por alguna sin razón, había anotado el inicio de esta mesa a las 2:30. En fin, no hay disculpa posible, simplemente la que su generosidad tenga bien mostrarme. Muchas gracias, Juan Javier. Te mando un abrazo hasta el otro extremo. Yo simplemente comenzaría preguntando en estos 15 minutos por qué el debido proceso se ha considerado entre nosotros un ente constitutivo, un principio constitutivo de la razón constitucional y del orden mismo derivado de esta razón. Es decir, ¿qué es lo que hace que el proceso adecuado o debido constituya a una república? Y en la ponencia pues recuerdo varios pasajes que simplemente mencionaré muy de pasada de nuestra historia, en donde pareciera que hacia fines del siglo ilustrado pues se quedaba muy claro en la obra de Manuel de Lardizábal, en la del propio Abad y Queipo, en la de Fray Antonio de San Miguel en Michoacán. Es decir, me refiero por supuesto a obra escrita, pero también a lo que se manifestaba en las actuaciones de jueces eclesiásticos, de jueces en lo civil, desde luego de la audiencia en lo criminal, en fin, en el día a día, cómo empieza a haber un sentido marcado de que ni la tortura, ni las conductas inquisitoriales, ni nada por el estilo, podía entenderse como constitutivo de un espacio que hoy llamaríamos republicano de las libertades, y que allá en ese entonces, haciendo abstracción de las formas de gobierno, pues era un espacio simplemente de ejercicio de las libertades que la corona tenía que asegurarle a sus súbditos. Y me parece muy relevante en este sentido el gesto del cura Hidalgo, al iniciar la Revolución de Independencia, de abrir las puertas de las cárceles en la Villa de Dolores, precisamente por considerar que quienes estaban ahí estaban habiéndoseles incoado un proceso indebido. Aunque después, bueno, pues en Guadalajara y en Valladolid, como sabemos, el cura no se manifestó tan respetuoso es más, casi en absoluto respetuoso de las formalidades que hoy llamaríamos esenciales del procedimiento. Pero me gustaría señalar cómo sí hay una preocupación por el debido proceso desde el inicio mismo de nuestra Revolución de Independencia. Y lo propio pasa con el cura Morelos, desde el muy temprano bando del Aguacatillo, en donde, como ustedes recordarán, pues la prisión solo podía proceder en caso de reincidencia, y antes había una suerte de expectativa de mediación o de justicia restaurativa que bien haríamos en recuperar. Por lo demás, siempre estuvo muy atento el cura Morelos al cumplimiento de las formalidades procesales, tanto es así que incluso cuando partió a insurreccionar el sur, pues le pide al encargado del Cabildo Catedralicio de Valladolid, al conde Sierra Gorda, que por favor, con todas las formas del procedimiento que fueren necesarias, pues lo exculpara por un momento de dejar de atender sus curatos. Lo propio pasaba del otro lado del Atlántico. En 1810, apenas inauguradas las Cortes de Cádiz, una primerísima preocupación de las propias Cortes es enviar al destacado diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, un diputado valenciano, a ver cómo se hallaban los presos y en qué estado estaban las cárceles o la cárcel en la propia Cádiz. En 1812,
pues no es raro que la Constitución estuviera muy preocupada por dotar de un debido proceso a los españoles de ambos hemisferios. Hay un capítulo consagrado a eso en lo criminal, otro en lo civil, que tomaremos nosotros en la Constitución de 1824, y bueno, pues está la celebérrima extinción del Tribunal del Santo Oficio, también, aunque con un acento procesal menor, porque como también ustedes recordarán, en realidad en ese caso se trató, como en el caso de la extinción de los señoríos jurisdiccionales, más bien de recuperar potestades para la nación que de asegurar un debido proceso. Pues no cabe duda que también hay preocupaciones en un sentido mucho más acusatorio, que diríamos hoy, en cuanto a la actuación de la justicia de covachuelos y de la justicia del Santo Oficio de la Inquisición. El licenciado Ignacio López Rayón, en sus elementos constitucionales, en 1812, prohíbe la tortura, y lo prohíbe tajantemente, sin posibilidad alguna de discutir que la tortura no puede existir en la nación. Lo propio harán los sentimientos de la nación, la buena ley de la que hablan estos sentimientos, pues entre otras cosas, más adelante en la lectura del documento del cura Morelos, se traduce en que el Congreso no pueda dictar ley alguna que tolere la tortura, que tolere los tormentos, y que, como lo dice en su discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo, se asegure a todo habitante de la América Mexicana un tribunal en donde se le oiga y en la medida de lo posible se le ampare. El reglamento del Congreso, en este sentido, como decíamos aquí hace un par de días, es una auténtica constitución, quizá la primera que se dio el país, sin despecho de que en 1814 el decreto constitucional de Apatzingán pues también contenga un capítulo de muchas preocupaciones de debido proceso. Por cierto, no le beneficiaron a Morelos, sabemos lo que fueron sus procesos a finales de 1815, tampoco le benefician a Mina en 1816-17, ni al padre Mier, que fue capturado por la Inquisición y sometido, si no a tormentos, sí a procesos que él mismo calificó de ridículos en aquel tribunal que, reinstaurado, se encargó de ridiculizar el propio Servando Teresa de Mier. Bueno, ¿qué constituye al país independiente? Pues en 1821 también me parece muy interesante resaltar que el Plan de Iguala, de toda la legislación española vigente, de la propia Constitución de Cádiz, lo que mantiene con vigor de manera expresa, a diferencia de otras disposiciones que parecían no parecerle a Iturbide disposiciones que pudieran tropicalizarse, como se dice ahorita espantosamente en México, las leyes gaditanas referidas a la materia criminal. Ahí sí, sin ningún tipo de ambajes, el Plan de Iguala reconoce que la legislación criminal española seguía en vigor y seguiría en el nuevo imperio. Y bueno, después de muchos ires y venires, y las constituciones, y las conservadoras, y las centralistas, en donde siempre hubo interés por un proceso que pudiera comenzar a llamarse un proceso adecuado, viene en 1857 el famoso tema de la introducción del Ministerio Público entre nosotros. El Ministerio Público, que fue criticado acremente como institución por Rabasa hace 100 años en la Constitución y la dictadura, porque el proceso no le parecía a un acusatorio, con toda claridad don Emilio está diciendo, el debido proceso es el proceso acusatorio con igualdad de armas, el proceso que asegure la adversarialidad, etcétera, y en este sentido es muy anglosajón y muy imitador de las instituciones angloamericanas, como nos recordaba en otro contexto Juan Javier hace un momento. Y también se lamentaba, cosa interesante y más afrancesada, de que el Ministerio Público no fuera auténticamente público, sino que se tratara de un ministerio, vamos a llamarlo privado, a las órdenes del juez. En el constituyente decreto del 16-17, el diputado José Natividad Macías recordaría esto sin citar a Rabasa, como casi todos los diputados que tomaron todas sus ideas, como es célebre, pero solo lo citaban para con dura acrimonia hablar pestes de él. Esta idea de Rabasa la retoma, insisto, Macías. Se lamenta de que el Ministerio Público se hubiese establecido entre nosotros muy a la mexicana, como todas las instituciones, a medias, eclécticamente, dice Macías, por vía de imitar a las naciones civilizadas, pero sin llevar la imitación a sus últimas consecuencias, con nuestro incurable barroquismo que nos hace tomar
lo que creemos mejor, como decía don Edmundo Gorman, de cada uno de los mundos y combinarlo en un jarrito a ver qué es lo que sale. Bueno, un poquito eso es lo que pasaba con el Ministerio Público de 1857 según Macías, que se constreñía a ser una entidad decorativa que no hacía más que cruzarse de brazos para que el juez practicara todas las diligencias, es decir, un ministerio privado de su señoría el juez. Estamos aquí pues ante un problema de diseño constitucional, de diseño procesal y también de cultura, tanto constitucional como procesal. El Ministerio Público no era, en verdad, autónomamente el órgano acusador del Estado mexicano. Decía Márquez Sterling en un contexto de asesinatos políticos y de, evidentemente, no solo indebido, sino nulo proceso contra Madero y Pino Suárez, que en nuestros países las libertades están mejor escritas que practicadas. Y creo que no le faltaba razón. Las adiciones al Plan de Guadalupe son interesantes a este respecto, porque ya desde entonces, es más, desde antes, desde el famoso discurso del primer jefe Carranza ante el Cabildo de Hermosillo el 24 de septiembre de 1913, se acepta que el proceso es un ente constitutivo, digamos, de una república entendida en sentido de libertades y de igualdades. Carranza acepta que el Plan de Guadalupe solo llamaba a los mexicanos a cumplir con su deber político, sin ofertas, sin demandas al mejor postor, dice don Venustiano, desconociendo a los poderes espurios, y que después habría de venir pues la gran revolución social, la auténtica revolución social tras 3 siglos de opresión, decía Carranza, y uno más de desmanes intestinos, el 19. Crear una nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar, decía Carranza en Hermosillo. El 12 de diciembre de 1814, día mexicano como el que más, desde Veracruz, Carranza incorpora célebremente las demandas sociales al Plan de Guadalupe, para contrarrestar evidentemente la estrella ascendente del general Francisco Villa, insubordinado, a quien acusa de reaccionario, de triunfante en el empeño de mudar la Convención de Jefes Militares Revolucionarios a la ciudad de Aguascalientes y por lo tanto de desleal al gobierno legítimo de la República. Pues para contrastar con Villa, Carranza acusa a Villa de reaccionario, según hemos visto, de dilatar la revolución social, de subordinarla a la recomposición de la normalidad constitucional y evidentemente pues Pancho Villa nunca estuvo muy preocupado por las sutilezas del debido proceso. Así es que Carranza aprovecha eso políticamente, aunque yo creo que también tenía, derivado de su experiencia como gobernador, una preocupación legítima por ello, y el artículo 2 de las adiciones al Plan de Guadalupe dispone que el primer jefe, encargado del Poder Ejecutivo, expedirá todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí, y entre tales reformas ocupa un lugar relevante las atinentes a la revisión de los códigos civil, penal y de comercio, así como, y esto es lo que nos interesa, las reformas al procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia. Instalado el Congreso Constituyente, el primer jefe daría cuenta de la utilización de las facultades extraordinarias que empleó, quedando el Congreso en facultad de ratificar, enmendar o complementar las reformas y posteriormente de elevar al propio texto constitucional aquellas que debieran tener dicho carácter, o sea, las que fueran auténticamente constitutivas, o mejor, constitucionales por constituir efectivamente a la República, por ser realmente una materia constituyente, antes de que se restablezca el orden constitucional según dice el artículo 5 de las reformas. Y luego, pues en el proyecto del primer jefe, Carranza va a ser muy consecuente con esta idea. El 1 de diciembre de 1916 comienza su manifiesto al Congreso criticando duramente al juicio de amparo en su vertiente porfiriana, como es lógico, porque en manos de jueces incondicionales del Ejecutivo Federal se había convertido, según don Venustiano, en legitimador de abusos, en embrollador de asuntos judiciales y en invasor de competencias estatales. También en esto es muy rabasiano, vergonzantemente rabasiano, porque no cita a Rabasa don Venustiano, pero es prácticamente el alegato de Rabasa en el artículo 14.
por la vía del artículo 14 de la extensión de la garantía de exacta aplicación de la ley a los juicios civiles, los tribunales federales se habían convertido en revisores de todos los actos de las autoridades judiciales de los estados y por lo tanto se caía en lo que Rabás había llamado la imposible tarea de la Corte. Como sabemos, el texto constitucional de 17 va a seguir las ideas del primer jefe en este sentido, va a tratar de racionalizar la situación del amparo, no siempre con muy felices consecuencias, pero en lo que se refiere al proceso penal va a establecer un acusatorio bastante pleno, es decir, un acusatorio en donde las partes estuvieran en igualdad de condiciones para la defensa y para la acusación, en donde el Ministerio Público pasara a formar parte precisamente de una institución republicana antes que de lo que en México podríamos denominar una situación de achichincle frente a los jueces, y el Ministerio Público, tanto en el orden federal como en el común, tendría que convertirse en una institución no meramente nominal, sino auténticamente de acusación frente a los datos que le ofrecieran los agentes de investigación, en algo pues muy cercano al paradigma anglosajón, que le era, por cierto, caro a Rabasa y a sus hijos que estaban estudiando en los Estados Unidos, por cierto. Carranza, en este sentido, pues establecería lo que en 2008, casi un siglo después, llamaremos la reforma constitucional en materia de sistema de enjuiciamiento penal. Bueno, aquí tengo muchos más ejemplos de esto, pero me interesa discutir lo que el profesor Bartolomé Clavero ha llamado la desolación de la quimera entre nosotros, ¿no? Es decir, esta idea de que no podemos tener un auténtico juicio de pares porque el juicio de jurados no funciona, esta idea muy de Portes Gil como Procurador General de la República de que pues estaba muy bien que la Constitución estableciera un proceso acusatorio y adversarial, pero pues bueno, que esas cosas servían en repúblicas de dioses o de ángeles, pero que entre nosotros no le podíamos quitar las facultades inquisitivas al órgano acusador, fuera este un juez de instrucción o fuera un ministerio público, y entonces la solución otra vez a la mexicana, que consistió en tener un ministerio público ya no subordinado a los jueces, pero sí al ejecutivo, sin autonomía, y por otro lado un sistema mixto que fuera medio adversarial, medio inquisitivo, otra vez el jarrito barroco, con fe pública para un ministerio que finalmente no dejaba de ser un ministerio privado, y por lo tanto la dificultad enorme de que sus disposiciones en el momento de la averiguación previa fueran después combatidas con éxito al momento del proceso. Es decir, un indebido proceso que generó que el Ministerio Público funcionara más que como fiscalía, pues como un ministerio de justicia a las órdenes de la Administración Pública Federal. Es curioso que desde 16-17 precisamente no hemos podido restablecer la Secretaría de Justicia, como quería don Antonio Martínez Báez, en un estudio espléndido que habría que releer en estos tiempos, ¿no? Amparo no invasivo, quizá, pero ministerio tampoco tan público como hubiera sido deseable, y por lo demás un sistema mixto, no plenamente acusatorio como constitucionalmente estaba ordenado. Ese es el legado de las reformas procesales penales entre 1929 y 1931 y de los dos códigos sustantivos de la época. A tal grado que en 1966 un diputado baja californiano, Salvador Rosas Magallón, dijo con toda claridad que la revolución no había llegado al proceso penal y que era el momento de hacer que el proceso penal se tornase parte de lo constitutivo en términos de libertades e igualdades de nuestra república. Sin embargo, esto se dijo en 1966, tuvimos que esperar la reforma constitucional en un sentido principialista de 2008, son más de 40 años, ¿no? 42 años, y todavía estamos en el proceso de implementación de la misma, por buen camino, pero bueno, como eso ya no es historia, hasta ahí llego yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, vamos a cerrar nuestra mesa con la intervención de Fernando Marcín Balsa, con su ponencia Los derechos de vía en el ordenamiento jurídico mexicano desde una perspectiva histórico-comparativa. Tienes 15 minutos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento al Instituto, a la Coordinación de Historia y a la Coordinación del Congreso. Y bueno, el tema que me trae a esta mesa, en principio, es plantear un problema de actualidad, que la reflexión histórica comparativa, particularmente del derecho romano clásico, nos podría dar cierta luz para resolver ciertos problemas de este problema de actualidad que vamos a plantear en este momento. ¿Qué son los derechos de vía? En términos generales, por derechos de vía, pues podemos considerarlos el derecho de paso respecto de diversas... la importancia de su estudio se encuentra inmediatamente por la importancia que estos guardan en los diversos proyectos de infraestructura que tiene la nación, particularmente en el tendido de carreteras, oleoductos, gasoductos, acueductos, tendido de líneas de cableado eléctrico de fibra óptica. Y en términos generales, ¿qué entendemos por los derechos de vía? El derecho de vía es el derecho sobre los terrenos por donde pasa la carretera, el ducto o el tendido de cableado eléctrico. Y el problema, por ejemplo, la parte de las comunicaciones por carretera o las vías generales de comunicación, en realidad no tienen un grave problema para su liberación o para la obtención de la posesión de los derechos de vía que se van adquiriendo por diversos contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para las carreteras compra los terrenos. Pero bueno, el tema ahí es que ellos no tienen un grave problema porque son considerados bienes nacionales por la Ley de Bienes Nacionales y bienes de uso común. Ahora, el tendido de cableado eléctrico viene regulado en la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica y remite a la parte de las servidumbres del derecho común, del derecho civil. Y en el Código Civil, y replicado en todos los códigos de la Federación, existe la diferencia entre, o más bien la clasificación de servidumbres de utilidad pública, y no hay más explicación a cuáles son consideradas como tales, y hay un último artículo en el capítulo de las servidumbres de paso que hace referencia a la obligación de los ciudadanos de permitir el paso de tendido de cableado previa una indemnización. Ahora, en ese sentido, pues la regulación pareciera estar bastante pacífica, si bien ya en el tendido de cableado eléctrico los problemas para la liberación de los derechos de vía tienen que tener una previa declaratoria de utilidad pública, pero claramente tenemos la servidumbre de paso de tendido de cableado eléctrico previa una indemnización. El problema grave que encontramos ahora es el del tendido de ductos, particularmente gasoductos o oleoductos. En la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo establece de manera genérica que la construcción de ductos es considerada una actividad de utilidad pública. Pero, pues, y el reglamento de la misma ley establece que para la liberación de los derechos de vía, Petróleos Mexicanos específicamente, tiene que concertar los diferentes, a través de servidumbres voluntarias de paso, que ahí ya guardo una reserva porque tendrían que ser servidumbres legales. La cosa es que por analogía no tienes el derecho de vuelo que se tiene con el tendido de cableado eléctrico. Pero bueno, hoy en día se celebran servidumbres voluntarias de paso y se concertan los precios a través de una contraprestación y no tanto una indemnización. Y bueno, esta referencia a la utilidad pública de la construcción de ductos pues queda ahí más o menos en el aire. En el reglamento de la ley del artículo 27 en el ramo del petróleo claramente establece que en la concertación de los precios por la adquisición del derecho de vía, pues primero actúa Petróleos Mexicanos como una persona privada, y en caso de que no se encuentre a los propietarios o no se concerte un precio, una contraprestación, se podrá acudir a la Secretaría de Energía para que ésta a su vez haga una declaratoria de ocupación temporal o de expropiación. Ahora, ahí también el tema en el que te metes es, bueno, la ocupación temporal la entiendo porque lo que estoy tratando de liberar es un paso a través de un derecho a un gravamen real que constituye la servidumbre, y pues no necesito una expropiación porque no quiero adquirir la propiedad por donde va a pasar el ducto. Ahora,
Ese es el problema de actualidad, es decir, tenemos una referencia particularmente en la construcción de ductos de utilidad pública, pero no tenemos una defensa respecto de dicha actividad considerada como de utilidad pública. Y tampoco los ductos no son considerados vías generales de comunicación, inclusive independientemente de que sean considerados un transporte de hidrocarburo en términos generales, pues no tenemos esa posibilidad de considerar un bien del dominio público el derecho de vía y la defensa de la posesión, pues precisamente por esa razón. Es decir, en el momento que ocurriera una evicción respecto de un tramo o un tramo del trazo, pues la utilidad pública de alguna forma se llega a materializar hasta que se obtiene el permiso de transporte de gas y que está permitido tanto al sector público como al sector privado. Ahora, en este ejercicio histórico comparativo lo que pretendo es plantear esta problemática y acudir al derecho romano. En derecho romano, los términos carretera, camino, senda, evidentemente no podemos hablar de tendidos de ductos, sí de acueductos, pero no de cableado eléctrico, son expresados como vía o iter en las fuentes romanas, como vía o iter. Y esto, particularmente en las fuentes jurídicas, a donde nos lleva es a la servidumbre, en el libro octavo del Digesto, a la servidumbre de vía y de iter. La diferencia, y incluyen otra y que luego va a desaparecer en las voces que se utilizan para referirse a los caminos, carreteras, en términos generales el paso, que es el actus. Están las servidumbres de paso, que son consideradas servidumbres prediales o rústicas, en las que se encuentra la servidumbre de vía, que es un camino por donde pueden pasar animales y carros, el iter, que es un camino donde puedes pasar solamente personas, y el actus, donde pueden pasar personas con animales. Ahora, en términos generales, eso es lo que encontramos en el libro octavo del Digesto, y es la regulación de las servidumbres privadas de paso. Podríamos decir que esos son considerados caminos privados. Y la protección de la posesión de los que podríamos considerar caminos públicos o caminos público-privados, la encontramos en el libro 43 o 43 del Digesto, que es donde se encuentran los interdictos de protección a la posesión de lugares públicos. En ella encontramos una muy interesante reflexión de Ulpiano. Casi todo el libro 43 del Digesto es proveniente del comentario al edicto de Ulpiano, y en él encontramos el interdicto en el que se prohíbe construir en lugar público, evidentemente contenida las vías. Encontramos que se consideran en una nueva clasificación, entendiendo que existen vías privadas y vías públicas, como podrían ser las vías militares. Hay una concepción o una nueva categoría que incluye Ulpiano, que son las llamadas vías vecinales. Y las vías vecinales las califica como que tienen una utilidad tanto privada como una utilidad pública. Entonces, en ese sentido podemos definir que la utilidad pública en el derecho romano, protegida a través de recursos parajurisdiccionales conocidos como interdictos, es decir, que pueden ser restitutorios, prohibitorios o exhibitorios, en nuestro caso, y posesorios, y en nuestro caso particularmente prohibitorios o restitutorios respecto de la posesión del paso, recibe una protección jurídica, más bien parajurisdiccional, la posesión de un bien de utilidad pública. O sea, nosotros tenemos bienes de uso común, tenemos bienes del dominio, y los bienes ciertos bienes de uso común son considerados bienes del dominio público, pero no tenemos esa clasificación de bienes destinados a una actividad de utilidad pública. Entonces, una reflexión por ese lado, porque para ubicar bien la problemática que tenemos en esta reflexión histórico-jurídica y comparativa tenemos la declaratoria de utilidad pública de ciertas actividades que implican un derecho de vía, pero no tenemos la forma de defenderlas. O sea, la utilidad pública no se viene materializada sino a través de un acto expropiatorio o algo que se menciona ahí en el reglamento de la Ley General del artículo 27 en el ramo del petróleo, que es una declaratoria de ocupación temporal. Entonces ahí lo que puedes tener en un litigio respecto de un trazo, de un tramo, hoy en día, pues es una defensa en vía de excepción en caso de que intentaran la extracción del ducto o la reivindicación del tramo del trazo.
En ese sentido, esa reflexión del derecho romano de que existen vías que han sido construidas por privados y que son constituidas a través de servidumbres, que son consideradas público-privadas, podríamos decir, que tienen una utilidad tanto pública como privada. Y en ese sentido reciben una protección interdictal parajurisdiccional. Los interdictos son recursos parajurisdiccionales, es decir, en los que el pretor no hace uso de la jurisdictio, sino que hace uso del imperium, y en ellos puede restituir las cosas por entero, puede prohibir la realización de una actividad o retener o recuperar la posesión de un bien. En ese sentido, esta reflexión que también ya ha traído a la mesa, pero particularmente para los bienes concesionados, no en esta mesa, en otro congreso, el doctor Jorge Adame, él habla de la defensa posesoria de los bienes públicos concesionados. En ese sentido, pues no veo un grave problema, porque las concesiones son respecto de un bien del dominio público o de un servicio público. El problema viene cuando se permite al sector privado y social el tendido de ductos o de cableado eléctrico, y en los que está una declaratoria de utilidad pública sin que ese bien, por donde pasa el tramo, es considerado un bien nacional. Entonces, la defensa que tienes, particularmente para defender la posesión, es en vía de excepción, y a ver si la jurisdicción local decide mantener en la posesión al demandado, o tal vez un interdicto para retener la posesión, pero es una cuestión que no constituye una cosa juzgada, porque podría todavía después reivindicar o hacer la plenaria de posesión el propietario. Pues nos deja en esa laguna de la ley, es decir, tenemos una declaratoria de utilidad pública de ciertas actividades y no tenemos un medio de defensa que lo proteja, que esto nos demuestra claramente en el más amplio de los ámbitos, pues la gran diferencia entre el derecho romano y el derecho contemporáneo. El derecho romano, los juristas romanos piensan el derecho desde la perspectiva procesal, es decir, donde está el remedio está el derecho, ibi jus ibi remedium. En ese sentido, la protección interdictal de los bienes considerados o destinados a una actividad de utilidad pública recibiría una defensa posesoria y, en este caso, jurisdiccional, porque los interdictos hoy en día se ejercen a través de acciones. Y pues, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Ahora sí vio varias. Adelante, doctor Lira. No. Bueno, tuvo la voz, ¿no? Okay. Un comentario para el doctor. Sí. Lo del banco, bueno, hubo varios estados que incautaron bienes, por ejemplo, Durango se apoderó de los bienes de la tecnología, etcétera, para los Zacatecas es muy interesante porque ya del banco había compartido también en el Estado de México con bienes de corporaciones eclesiásticas, por ejemplo, de Zavala. Pero aquí lo interesante sería ver hasta qué punto pudieron tener en cuenta las funciones bancarias, crediticias sobre todo, para que realizaban la propia iglesia, o los bienes de obra fía, de capellanía. Entonces, para ver hasta qué punto se están apoyando en una situación que ya más que bien existía en distintos lugares. Por eso yo creo que habría que tenerlo en cuenta para los. Y pues darle una buena repasada a los trabajos sobre el federalismo de la época, los trabajos que ha publicado Cristina Valle, para ir apreciando la situación propia de Zacatecas, que realmente es muy interesante. Y respecto a la ponencia del doctor Pantoja, algo que es importante es hablar de los regímenes federales, ¿verdad? Básicamente, los regímenes federales. 24, el acta de reformas, 57,
Yo creo que las ideas se mantienen muy claramente también en los regímenes centralistas. No habría que excluirlos porque el centralismo mexicano pues guardó intactos muchos elementos del federalismo, el tamaño de los departamentos, las asambleas legislativas de los departamentos, pues así como querían hacer un federalismo, ¿verdad? Solo el intento de Santana, siguiendo el proyecto de Alamán de dividir en 50 departamentos y tal, que vino a tratarse de poner en práctica realmente en el Segundo Imperio. Pero algo que yo creo que sí es innovativo con respecto a la Constitución entre el régimen de 24 y que se empieza a gestar mucho en los regímenes centralistas es la defensa jurisdiccional de los derechos de los gobernados, porque ese es el gran problema. Por ejemplo, lo que pasa en Zacatecas, lo que pasa en Durango, que decretos del Ejecutivo o decretos del Poder Legislativo de los estados ocupan patrimonios particulares sin previo procedimiento. Entonces lo que alegan ellos, bueno, tiene que haber un proceso para declarar que estos bienes son, lo que están haciendo son decretos sentencias. Un acto legislativo o un acto administrativo se convierte en una sentencia judicial porque está privando de un derecho a las gentes sin previo juicio, o está suponiendo ya. Entonces, eso es muy interesante porque precisamente uno de los problemas que se atienden en 47 con el acta de reformas, el famoso artículo 25, ¿verdad? El del amparo, lo que sea, eso viene desde Yucatán. Pero entonces, esa parte sí realmente es constructiva, innovativa, y ahí lo que se ha reclamado es una deficiencia en los regímenes, en el régimen de 24, que el principio de división de poderes, muy claramente establecido, se desvirtuaba. ¿Y cómo remediaban eso? Pues mediante representaciones ante el Congreso y ante el presidente de la República, porque no había el medio judicial adecuado para la protección de los derechos de los gobernados frente a actos de autoridad. Entonces ahí yo creo que hay un proceso constructivo novedoso, importante. ¿Sí, algo, doctor Enciso? Sí, lo que pasa es que esta legislación es algo complicadilla y no me dio tiempo de explicarlo. No era la ocupación de bienes, sino el espíritu de esa ley era la adquisición de esas tierras. El problema es con qué lo iban a hacer. Y la principal crítica de los detractores de esta ley era esa, de cómo hacerlo. Pero procesalmente era un asunto muy administrativo. Es enfáticamente, muy claramente esta ley dice, esto no se va a llevar a los tribunales, son actos de gobierno. Es un asunto así. Por el otro aspecto, me llama la atención cómo rompe con muchos esquemas tradicionales de la banca de la época, porque no hay ningún crédito ni avío para nadie, salvo el arrendamiento de las tierras. El que ejercía la iglesia sí había avío, precisamente. Exactamente. Ese es precisamente... Ese era el banco. Sí, eran los bancos de capellanías y obras pías que prestaban a los agricultores, por eso la cantidad de hipotecas que tenía a su favor desde las instituciones eclesiásticas. Detalle curioso, sí hay un avío, pero realmente da risa. Dice que si las capellanías u obras pías, al momento de comprarles las tierras, se encontraban herramientas y avíos, bueno, también pasarían a ser parte del banco y las prestaría a los agricultores. Estamos hablando de yuntas, talaches, estas cosas, ¿no? Sí, pero ahí el problema es que iban, y ahí viene el otro problema, contra derechos de propiedad ya establecidos. Y era un acto arbitrario, bien sea del Congreso, en caso de que la disposición fuera del Congreso, o bien sea del gobierno. Había decretos de decisión administrativos que incurrían sobre la afectación de derechos establecidos sin previo juicio. Y ahí es donde viene después el problema de la protección contra las autoridades. Ese es el gran problema. ¿Quiere decir algo, doctor? Sí, como no, yo le agradezco al doctor Lira su comentario. Efectivamente, esa continuidad en las
instituciones, esa continuidad en las figuras, no solamente se constata de Constitución Federal a Constitución Federal, sino también en las centralistas. Tiene toda la razón. Es algo que apuntó Herrera y Lazo en su momento, de cómo había una especie de molde en el que se forjaba un centralismo dentro del molde federalista de alguna manera, ¿no? Y viceversa, porque realmente hemos, como hace un rato señalaba el doctor Estrada, cómo ha habido esta capacidad de mezclar instituciones y de hacer, en fin, si ustedes quieren, batiburrillos con las instituciones. En fin, es absolutamente cierto, totalmente de acuerdo, y desde luego por la falta de tiempo y no pude aludir al discurso en el que Ponciano Arriaga, como presidente de la Comisión de Constitución, alude a esa gran novedad de la Constitución 57, que es precisamente esta defensa ya jurisdiccional, que ese instrumento que se le da a los gobernados para poder defenderse respecto de los atropellos realmente que en toda esta parte de la época independiente inicial hizo nuestro Congreso, bueno, también el Ejecutivo, hay que decirlo también, como hace un rato lo decía el doctor Lira también, pero particularmente el Congreso fue pues una entidad que no tuvo miramientos en relación con los derechos, y entonces actuaba realmente como un verdadero juzgador, desposeyendo sin ningún procedimiento de por medio, desposeía de propiedades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Para mi querido amigo Juan Javier, yo vengo de Colombia y en principio estoy de acuerdo con el planteamiento global de que esa recepción de modelos ajenos, y yo no me quejo solamente de norteamericanos, sino de los europeos, porque creo que los latinoamericanos hemos pensado mucho como para poder ver qué hacen nuestros colegas del país de al lado, y a lo mejor ahí encontramos soluciones más apropiadas. Quiero decir que partiendo de ese supuesto que yo comparto, me queda como no entiendo a fondo su planteamiento en torno de la malignidad del proceso de extinción de dominio. Precisamente en Colombia, ese proceso es el que ha logrado parar un poco estas garras mortíferas del narcotráfico que yo ahora veo con horror extenderse por otros países de esta querida América. Entonces, no quise dejar pasar esta afirmación tuya, porque si no es la extinción de dominio por vía administrativa, una vía rápida, que enlaza con lo que se acaba de decir, ¿cuál? ¿Cómo podemos controlar? Otro tema es, en un régimen de despenalización de la producción y el consumo, eso es otra cosa. Pero en el actual régimen de penalización de la producción, el consumo y la distribución, ¿qué otro instrumento podría existir aparte de la extinción de dominio? Es eso. Muy buena la pregunta, y este es un tema escabroso, triste, trágico y sumamente complejo, entiendo. Pero mi respuesta a la pregunta puntualmente es, no podemos divorciar los dos asuntos. La verdad es que estas políticas públicas de la penalización de los narcóticos está minando el futuro que tienen todos nuestros países. Y como colombiano, yo sé que usted, querido amigo, querido Fernando, entiende muy de cerca
eso. Lo que yo quiero dar es una pequeña perspectiva histórica mínima, y la que nos la entregan son los mismos angloamericanos que han tenido el mismo problema el siglo pasado con la prohibición de las bebidas alcohólicas. Y ahí está la solución a los problemas. No está la solución en desvirtuar nuestras instituciones del derecho privado, incorporando instituciones que ni los mismos gringos entienden, como la extinción de dominio, que, por Dios, es una institución del feudalismo europeo. Usted me pregunta, ¿qué arma para luchar contra estos delincuentes? Veamos la experiencia histórica de los mismos angloamericanos en los años 20. ¿Qué sucedió? Mi ciudad, y a mis alumnos yo siempre les hago una broma, les digo, yo vengo de una de las ciudades más grandes de México. Creo que es la quinta ciudad más importante de México, Chicago. Y Chicago estaba en manos de unos mafiosos. Bueno, no sé qué decirles. Mi padre, que es de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ha escrito una novela sobre la vida de Al Capone. Se pueden imaginar la admiración que mucha gente siente por esa figura tan nefasta de la historia del norte. ¿Cómo lograron los mismos angloamericanos dar solución a este problema? Legalizaron el consumo de bebidas alcohólicas y se acabó el problema. Discúlpenme, la solución no está en aceptar una imposición del norte respecto de la penalización. Decir que yo entiendo que la despenalización va a tener que ser regional, y es muy complicado porque todos los países, el primer país en despenalizar va a tener que ser Estados Unidos de América del Norte. Yo entiendo eso. Sé que es un problema internacionalmente muy complejo, pero nos está matando este problema. Y de paso estamos desvirtuando nuestras propias instituciones jurídicas. Miren, ya es hora de que paremos el fetichismo hacia el derecho extranjero, no solo quizás norteamericano, pero europeo también, aunque los europeos están más cercanos a nosotros en cuanto a nuestra tradición jurídica, y es más válido mirar yo creo, a Europa que mirar a Estados Unidos, que es un derecho completamente ajeno al nuestro. Es importante más bien fijarnos con mucho cuidado sobre lo que funciona dentro de nuestras propias tradiciones, y concentrarnos en ampliar lo que funciona en nuestro propio sistema jurídico. Tenemos bondades nosotros también, tenemos grandes virtudes en nuestro sistema jurídico. No las perdamos porque vienen unos angloamericanos que, por si acaso, los expertos que vienen a asesorarnos ni siquiera son docentes de derecho en el país del norte. A ver, hable, Fernando, usted con un docente de derecho angloamericano y nunca le va a decir algunas de las cosas que dicen estos expertos que vienen, que ni siquiera son académicos del derecho, y vienen a diseñar nuestras normas jurídicas. Es que estamos viviendo una tragedia. Discúlpenme, como boliviano, porque yo soy boligringo, también mi país ha sufrido mucho por este tema. Claro, yo tengo la suerte, al ser jus privatista acérrimo, a no tener que comentar sobre estos temas más controversiales. Pero me parece que un poquito de historia al momento de... Hay que además señalar que el término trasplante jurídico, que está muy en boga, lo debemos a un historiador del derecho romano de los mejores del país del norte, que es Alan Watson, que nos ha dado ese término, y también nos ha explicado por qué es tan mala estrategia pública el trasplantar instituciones jurídicas foráneas pensando que van a funcionar en nuestro medio. Ahora, yo no sé tanto sobre la experiencia colombiana con esta medida, pero pienso que mejor hubiera sido para Colombia que no tengamos esta guerra santa contra las drogas que ya venimos
sobrellevando desde esa declaración tan triste del presidente Reagan en 1982. Bueno, sí. Por causas de tiempo voy a tener que acabar la mesa. Sé que estos temas son demasiado polémicos y habrá mucho debate, pero bueno, ya en lo personal pueden